Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Sección 2, Caracterización del Riesgo Público. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión del talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora Trinorma. Doctora Paola, muy buenos días y bienvenida. Buenos días para ti, buenos días para todos los asistentes que nos acompañan la mañana de hoy. Gracias por la presentación, Oscar. Gracias a todos los asistentes, a todos los afiliados de ARL Positiva, su aseguradora de riesgos profesionales. Como lo dijo Oscar, hoy estamos en nuestra segunda sesión de riesgo público. Vamos a hablar acerca de la caracterización del riesgo, cómo nosotros nos vemos afectados e inmersos en un mundo laboral frente a esa presencia permanente de los riesgos en todo espacio. Pero antes de continuar, quiero darle la palabra a Oscar. Como es costumbre, vamos a iniciar con nuestra sesión de sondeo de conocimientos para verificar y saber un poco de cuáles son esos conceptos previos que tienen ustedes respecto al riesgo público. Entonces, Oscar, te cedo la palabra, por favor. Gracias, doctora. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuándo se firmó el acuerdo de paz? A, 2012, B, 2022, C, 2016. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, 2012, 29%, B, 2022, 7%, C, 2016, 64%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuántos años llevamos en el conflicto armado de Colombia? A, 5 años, B, más de 70 años, C, no hemos tenido conflicto armado. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, 5 años, 1%, B, más de 70 años, 98%, C, no hemos tenido conflicto armado, 1%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Es un motivo de riesgo público? A, ideológico, B, la hora, C, un perro. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, ideológico, 77%. B, la hora, 10%. C, un perro, 13%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Paola. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos los que ya hicieron y fueron partícipes de este censo inicial. Tenemos en este momento 140 participantes que nos acompañan, afiliados a ARL Positiva, su compañía de seguros.
Dando continuidad a la temática de este segundo encuentro de riesgo público, hoy con el tema de la caracterización de los riesgos en nuestros entornos laborales, quiero contarles que nuestra ruta de conocimiento hoy preciso en la segunda sesión cuenta adicionalmente con otros encuentros que vamos a tener permanentemente vinculados desde la página de Educa Positiva. En total son 12 encuentros que hacen parte de la ruta del conocimiento. Los están viendo en este momento en pantalla con la finalidad de que ustedes puedan acompañarnos en esta travesía, profundizando y al final logrando crear el programa de riesgo público, que es nuestra intención u objetivo final para todos nuestros participantes y afiliados pertenecientes a diferentes empresas. Entonces vamos a continuar ahora con una frase célebre y es recordarles que trabajar con seguridad es como respirar. Si no lo haces, mueres, feneces. Es decir, que la seguridad debe ser parte interiorizada dentro de nuestro actuar a diario, en cada intervención, en cada interacción social, familiar, laboral, deportiva, de ocio. Siempre la seguridad debe ser lo primero. Bueno, entonces continuamos. Tenemos en este momento la socialización del objetivo de este espacio, de esta hora de encuentro sincrónico, que corresponde a caracterizar los riesgos públicos desde la panorámica nacional y conocer cuál es ese impacto en la calidad de vida de los trabajadores que terminan afectando el ausentismo laboral en las empresas. Para ello, tenemos igualmente 3 objetivos específicos. El primero corresponde a socializar los tipos de caracterización. Vamos a conocer ahora, por ejemplo, lo que corresponde a motivo, oportunidad, a cuáles son esas características que tiene el delincuente para poder seleccionar a su víctima. Adicionalmente, dentro de nuestro segundo objetivo, tenemos reconocer la historia nacional, es decir, tener presente que llevamos más de 70 años de historia asumiendo un conflicto armado que ha perjudicado la calidad de vida y la seguridad de todos los colombianos, e igualmente analizar el impacto que tiene la materialización del riesgo público en la vida de los trabajadores y en el indicador de ausentismo de las organizaciones. Entonces iniciamos, como es costumbre, en todos los encuentros que tenemos nosotros dentro de Educa Positiva, en esta comunidad del conocimiento, recordando cuáles son los conceptos de riesgo, peligro, amenaza y oportunidad. Iniciamos hablando del riesgo. El riesgo desde riesgo público, más que analizar el concepto, que yo sé que muchos de los prevencionistas que están en este momento conectados en línea reconocen que esto es una probabilidad de que ocurra un evento que genere daño en nuestras vidas. Pero visualizándolo en riesgo público, traigo aquí los ejemplos, como lo es el saqueo, el robo, el hurto, el secuestro, la extorsión, la azonada, el paseo millonario y el fleteo, entre muchos más. Tenemos también las violaciones, el desplazamiento forzoso de algunas tierras en lugares donde hay orden público, entre otras modalidades de riesgo público. Pero si ya verificamos el concepto de peligro, más que saber que es algo que se identifica, que es visual para el ser humano y que puede ser la fuente o situación de un acto que genere daño a la persona o a las instalaciones, a la infraestructura del centro de trabajo, lo reconocemos desde peligro público como lo que observamos o identificamos mediante agresión física, mediante artefacto o carga explosiva, objetos contundentes, armas punzocortantes, sustancias químicas o armas de fuego. Entonces, si llegamos a identificar esta situación o estas fuentes, claramente eso es un peligro público que puede llegar a generar la materialización de un riesgo. Pero ahora bien, vamos acá a analizar el término de amenazas y de vulnerabilidad. Cuando analizamos amenazas y vulnerabilidad, ya estos conceptos son mucho más aterrizados a la concepción del riesgo público, porque siempre van a ser latentes y hacen parte de la posibilidad de materialización, de exposición y de afectación al ser humano, al trabajador o a las compañías públicas o privadas.
Entonces, en ese entendido vemos que la amenaza como potencial ocurrencia siempre se da en un lugar específico, con una duración e intensidad, y que adicionalmente reconocemos el agente de riesgo. En esta comprensión, las amenazas en temas de riesgo público siempre van a permear las condiciones de las infraestructuras, de la integridad del ser humano, en la comprensión en que nosotros podamos visualizar que se llegue a presentar. Es decir, objetos amenazantes, condición amenazantes, que lleguen a afectar la vida, y ahí pasamos al siguiente término, que es el de la vulnerabilidad. Porque cuando hablamos ya de vulnerabilidad es ese grado de exposición que tiene la empresa, qué tan protegida está, qué tan blindada se encuentra, qué tanto conocimiento de la amenaza tiene. Adicionalmente, si reconoce las alarmas y reconociendo esa amenaza logró proteger o blindar o generar controles que permitan neutralizar o mitigar las consecuencias de esa posibilidad de materialización del riesgo público. Vemos acá que el riesgo público tiene un concepto generalizado que corresponde a la asociación de condiciones violentas que pueden llegar a vivir las personas en espacios públicos, pero no solamente las personas, también las instalaciones, las empresas públicas o privadas, los sistemas, los equipos. Ahora, más adelante vamos a ver esa relación, y que siempre son causadas por el hombre. Es decir, cuando hablamos de riesgo público, el hombre es el que genera esa causación. Nada diferente, no es un perro, no es la lluvia, no es un volcán, no es una máquina. Siempre va a ser el ser humano que tiene intención de daño, o que tal vez por trastornos mentales o situaciones particulares llegue a generar esta afectación. Ok, vamos entonces ahora perdón, acá, vamos a hacernos una pregunta, y es, ¿quién causa el riesgo público? Se los acabo de decir. Si recuerdan quién causa el riesgo público, lo van a ver ustedes incluso a la medida que vamos avanzando en esta temática, reconociendo que el riesgo público, además de ser causado por el hombre, que lo vemos aquí en esta diapositiva, vamos a lograr identificar y a caracterizar cuáles son esos motivos y oportunidades que se dan para caracterizar el riesgo. No solamente saber que es un ser humano, qué hay dentro de la cabeza de ese ser humano que me llegue a mí a afectar la vida, qué hay en la cabeza de ese ser humano que me va a mí a permitir la vulneración de mi integridad, qué hay en la cabeza de ese ser humano que va a afectar o va a dañar la infraestructura de mi centro de trabajo, que va a violentar mis sistemas por ciberdelito o simplemente por agresión física contra fachadas o instalaciones, y todo lo que sucede en el marco de dicha materialización. Entonces vemos en pantalla quién sufre el riesgo público. El riesgo público tiene la manera de generar como destinatario, como víctima final, la posibilidad de que sean sistemas, materiales, entidades públicas o personas. Entonces, es muy necesario que nosotros tengamos presente que todo lo que se dé en espacios públicos, que todo lo que se dé bajo el entendimiento de que tenga concepciones nacionales, que tenga concepciones de intención de daño, que tenga concepción de trastornos mentales, que tenga concepción de desadaptación social, puede llegar a remeter en cualquiera de estas esferas de la integridad de los trabajadores dentro de su centro de trabajo, incluso todo lo que conocemos nosotros en modalidad de phishing, de acoso sexual o bullying al interior de las empresas, que si se vuelve masivo también puede llegar a ser una afectación que deteriore no solamente la imagen de la compañía, sino que también termine deteriorando a las personas que están dentro de ella. Vamos entonces ahora a ver que cuando hablamos de personas víctimas, encontramos que las personas víctimas son seleccionadas por conocimientos de claves. Por ejemplo, sector financiero, si yo conozco la clave de la bóveda, si yo llego a conocer información importante de la compañía, recetas con la cual se elaboran los productos,
o soy quien tiene la toma de decisiones dentro de la organización, ese poder que me da a mí la compañía como trabajador de la empresa puede ser el factor clave para que me elijan a mí como la persona a quien le van a generar daño, ¿cierto? Contra quien van a afectar o van a dañar su integridad, o a quien van a generarle un secuestro express, o a quien van a violentar, o a quien le van a generar atemorización, ¿cierto? En ocasión a su función. Pero también tenemos el hecho de que elijan a la víctima al azar, es decir, por casualidades de la vida, el día menos indicado, a la hora menos indicada, se nos da la materialización del riesgo porque hubo un motivo en el delincuente y nosotros dimos la oportunidad del suceso. No tiene nada que ver con la empresa, no es laboral, no es por mi conocimiento, no es por mi toma de decisiones en la organización, sino simplemente al azar. Pero también eso va aunado como persona de cuál es mi disposición de autocuidado y de vulnerabilidad. Si yo soy una persona ostentosa que estoy a todo momento con mi teléfono, exhibiéndolo en una calle donde estoy sola, desprotegida, adicionalmente aparento conservar joyas de mucho valor o vestir de una manera que inquiete al delincuente, o demostrar en algún momento sacar mi billetera con dinero dentro de mi billetera, o visualizar ante los demás situaciones que terminen afectando el buen desarrollo y la integridad del funcionario, pues lógicamente que vamos a ser las víctimas porque dimos la oportunidad. Ahora bien, también puede pasar con las entidades públicas y privadas por los motivos que llegue a tener el delincuente, por la situación que lleguen a vivir las organizaciones por diferentes campañas publicitarias, por diferentes tomas de decisiones gubernamentales, por líneas políticas, por ideología, situaciones que hacen que afecte la integridad de la organización pública o privada. Entonces, por ejemplo, puede ser la empresa del acueducto, la empresa de transporte, puede ser la empresa privada, alcaldías, gobernaciones, Palacio de Justicia, ministerios, secretarías, diferentes organizaciones que bajo su injerencia emiten lineamientos nacionales que no son del gusto popular o que son de aceptación social. Siempre van a haber opositores a todos los lineamientos nacionales o municipales, locales, departamentales, que terminen afectando a un grupo o un nicho poblacional. O simplemente personas asociales que no aceptan el tipo de gobierno nacional, que no aceptan la autoridad existente y arremeten, por ejemplo, contra los militares, contra la fuerza pública como la Policía Nacional, y eso genera un deterioro no solamente a la entidad, sino que también los trabajadores resumen o en resumidas cuentas terminan asumiendo los daños en la integridad. Ahora bien, ¿qué hay dentro de la posibilidad de llegar a afectar a las organizaciones? Podemos afectar a la organización una campaña nacional, el lanzamiento de un producto o de un servicio, la información que contiene la organización, incluso la fachada de las mismas, las vías públicas cuando, por ejemplo, se dan las azonadas o se realizan las protestas y manifestaciones sociales, e igualmente pueden llegar a afectar la imagen cuando se deteriora, se denigra, se habla mal de esta entidad pública o privada que termina deteriorando obviamente su imagen. En cuanto a los equipos, tenemos también una afectación que puede llegar a ser generalizada en el desarrollo de sus sistemas, en las programaciones, en el acceso, pérdida de la información en carpetas o multiplicación de virus, se borra la información, se accede a este tipo de equipos e implementos, afectando no solamente el software, sino también el hardware de los equipos. Tenemos también los productos. Los productos claramente tienen características. Si yo hablo de producto, no solamente es el producto tangible, sino también el intangible que lo conocemos como servicio. ¿Por qué lo conocemos como servicio? Claramente porque es algo que no es tangible, que no lo podemos coger, que no lo podemos modificar, pero que sí genera calidez humana, que sí genera la prestación de un nivel de satisfacción
por el mismo entendido y por la misma solución a las necesidades que tienen los usuarios, tanto internos como internos de toda compañía. Si nosotros llegamos a afectar, por decir algo, violentando algún proceso, dañando algún suministro dentro de la cadena de suministro, adquiriendo productos por líneas de negocios que disminuyen su calidad por generación de costos bajos, esto dentro de un acto delictivo, es decir, con intención de daño, generando, por ejemplo, la realización de utilización de productos de contrabando, deterioro en la línea de serie en la producción de algún producto de calidad que esté acostumbrado a vender una organización. Y si vemos la mano delincuencial de una persona interviniendo dentro de este proceso y afectando la calidad del producto con intención, pues claramente ahí también podemos ver la afectación de la materialización del riesgo público y lo estamos caracterizando dentro de la afectación al producto, ¿cierto? Entonces ya vimos que puede ser a infraestructura pública o privada, a la persona, a los equipos, a la información o a los productos. Pero ¿cómo caracterizamos nosotros ese riesgo público? Entonces acá vemos en pantalla algunas características que hacen parte del suceder en Colombia con la finalidad de poder articular este tema y reconocer la historia de la que venimos en nuestro país. Claramente no somos hoy por hoy producto de algo inimaginable, sino realmente esto es un resultado de unas vivencias de más de 70 años de conflicto armado que ha traído en Colombia algunos flagelos sociales que desafortunadamente terminan dañando los sistemas o violentando los sistemas que terminan generando un acto disruptivo desde lo que se planea en las altas cumbres que se lideran a través de los lineamientos nacionales, a través de los actos administrativos, en pro de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo, según los lineamientos que emite la Organización Mundial de la Salud, que para Colombia terminan siendo receptivos y multiplicados dentro de las instancias adecuadas, como lo son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y departamentalmente con todo su despliegue, pero que infortunadamente esta historia de la que nosotros venimos hace mella o afecta el desarrollo y el buen proceder de todo trabajador, de todo sistema laboral, de todo sistema productivo y de lo que se considera como percepción ciudadana a lo largo del tiempo. Por más de que venimos de un proceso de paz que fue firmado en el año 2016 y que fue el inicio de un cambio en la historia, hoy por hoy seguimos viendo los casos de conflicto armado desafortunadamente por flagelos o grupos que se siguen reconstruyendo y que siguen obstruyendo eso que quisimos buscar años atrás, que hoy por hoy lo seguimos viendo como algo que se firmó, que hipotéticamente pudo haber sido un nivel de tranquilidad para la sociedad, pero que desafortunadamente si seguimos analizando las cifras, se siguen incrementando algunos flagelos como la extorsión, se siguen incrementando algunos flagelos como las manifestaciones sociales que terminan en vandalismo social, o, por ejemplo, también aquellas situaciones de secuestro express que siguen incrementando las cifras. El homicidio también se sigue incrementando en algunas ciudades y otros tipos de riesgos o de factores de riesgos públicos que se siguen dando después de esta firma de paz. ¿Cuál hubiese sido pues el deber ser o la finalización de este concepto de firma de paz? Era haber conservado hoy por hoy la tranquilidad de un país tranquilo, próspero, que resurge después de tantos años de conflicto y que aprovecha sus recursos para reconstruir sobre ellos una maquinaria productiva, política, social y económica próspera. Infortunadamente, entró pandemia, ¿cierto? Después de pandemia llegan las tendencias mundiales, sobre todo europeas y latinoamericanas, correspondientes a las protestas sociales, amparadas en Colombia por la Constitución política, desde la posibilidad de permitir el aglomerado de personas para poder ejercer la exposición de su voz mediante las protestas sociales,
lo que ha generado deterioro y brechas y ha permitido que dentro de estos espacios sociales se inmiscuyan, se infiltren grupos al margen de la ley. Entonces, dentro de esta caracterización del riesgo público, Colombia debe conocer de dónde viene, conocer la historia de narcotráfico, ¿cierto? Esa imagen que se nos creó por muchos años y que desafortunadamente caracterizó a la sociedad y generó unos rasgos particulares de nuestra humanidad territorial. Igualmente, unamos a ello las bajas oportunidades de empleos formales. ¿Por qué motivo bajas oportunidades de empleo formales? Repito, no solamente el flagelo del narcotráfico y todo lo que fue la necesidad de controlar la emisión, los cultivos ilícitos en Colombia, los procesos de exportación y todo lo que correspondió a la intervención de la autoridad, inclusive autoridades internacionales para poder intervenir en Colombia y hacer de Colombia un país libre de narcotráfico, pero que desafortunadamente muchas formas de empleo en esta época hacían parte de la modalidad de trabajo en el agro correspondiente a cultivos ilícitos. Sin embargo, aunque el agro en Colombia es un fuerte, hoy por hoy no lo vemos tan apetecido por ser un trabajo tan duro, un trabajo tan complicado, tan poco reconocido desde el apalancamiento económico que se espera para poder promover y poder inyectar economía y sacar adelante a flote ese gran potencial que tenemos. Incluso si hablamos del tema del agua, hoy por hoy, después de tantas iniciativas de vender nuestras plantas, de prácticamente desfortalecer nuestro cadena de suministro importante en Colombia, como es la parte agrónoma y las reservas de agua. Desafortunadamente eso también viene repercutiendo en el comportamiento social. Igualmente la dificultad para acceder a la educación. Entonces tenemos chicos más resentidos que quieren hacer parte de movilizaciones, que agreden al gobierno o que agreden instalaciones gubernamentales. También tenemos la migración. Esta migración sí es un flagelo que también se ha venido post pandemia visualizando no solamente en Colombia y que termina afectando claramente la economía del país, claramente el modus operandi de los delincuentes y también se transforman las modalidades delincuenciales. No podemos en este momento pretender reconocer que el delincuente actúa como actúa hace 20 o 30 años o no tan lejano, hacía 10 o 20 años, cuando pensábamos o concebíamos que el delincuente era una persona de fachada hostil, de mal olor, sucio, ¿cierto? Con suciedad, con aspecto nada pulcro dentro de su fachada personal. A eso le huíamos, a eso le teníamos temeridad. Pero hoy en día ya tenemos delincuentes de corbata, ¿cierto? Muy bien presentados, femeninas muy bien organizadas, arregladas físicamente, verbalmente muy bien expresadas, que desafortunadamente terminan engañando y envolviendo a las personas para cometer sus actos delictivos. Entonces, miren cómo esta caracterización del riesgo público, conociendo la historia, eso nos trae a la realidad actual. Eso nos trae a reconocer que el riesgo en este momento está en cualquier rincón del mundo, en cualquier rincón de mi casa, cruzando la calle, subiéndome a un medio de transporte público, incluso hasta medio de transporte privado. Siempre vamos a estar expuestos, siempre vamos a estar vulnerables. ¿Cuál es la invitación en esta sesión? A que caractericemos el riesgo público. Si nosotros sabemos en qué sector nos estamos movilizando, con qué persona estamos interactuando, si reconocemos también la inconformidad que tiene la sociedad frente a los lineamientos nacionales, frente a su estado de salud, a su estado emocional, frente a su apatía hacia la vida, esas inconformidades están terminando en agresiones físicas, en vandalismos, en violencia con causal y motivación, e incluso la irascibilidad de las personas, la sed de venganza está haciendo que se nos incrementen día a día actos delincuenciales. Infortunadamente, cuando hay con motivación económica y desde los centros de trabajo podemos nosotros como trabajadores ser víctimas de esos actuares.
Sin embargo, si lo entramos nosotros a analizar, no ya dentro de un centro de trabajo, sino como persona íntegra que visita un banco, que visita un centro comercial, que acude al colegio de sus hijos, a la universidad de sus adolescentes, empezamos a visualizar que el riesgo cambia del lugar en donde nosotros nos encontremos. Entonces, todo tipo de caracterización de riesgo público merece de nosotros y de cada uno de ustedes, en este momento 235 asistentes, la necesidad de enfoque de reconocimiento. Si nosotros nos hacemos los desentendidos y no comprendemos la gravedad del asunto, si no comprendemos el mundo en el que nos estamos viviendo, la velocidad a la que va la economía, la velocidad a la que va todas las megatendencias mundiales que terminan afectando el modus operandi o los comportamientos sociales, desafortunadamente vamos a ser una víctima clave o una víctima fácil en el mercado de los delincuentes. Vemos también los casos de corrupción. Fácilmente nosotros podemos vernos inmersos en un caso de corrupción pública por inocentes, por no indagar, por no mantener pendientes de la evidencia, por no ir más allá de lo evidente, por confiados. Y en el mundo actual, la confianza, por más de que sea un valor social, la confianza termina siendo una necesidad de tener inteligencia indígena. No sé si ustedes en algún momento lo escucharon. Malicia indígena, realmente eso no es malicia indígena, lo que debemos recurrir es a la inteligencia indígena, porque el indígena evolucionó a través del tiempo con sus descubrimientos, con la utilización de las herramientas para sobrevivir y subsistir, generando una autoprotección y una comunidad autocuidadora, cosa que a través del tiempo la empezamos a perder. Perdimos esa inteligencia indígena, esa intuición que me hablaba, ese sexto sentido que me decía, mi cuidado que si usted va por ese camino le va a pasar algo, porque nos volvimos confiados, ¿cierto? Confiados en un mundo de leones, en un mundo de selva, donde en cualquier esquina puede estar el delincuente al acecho. Y nosotros estamos dando la oportunidad para que se nos materialice ese riesgo. Igualmente vemos el aumento de la pobreza y la desigualdad. Cuando hablamos de pobreza, obviamente poder adquisitivo para poder acceder al menos a las necesidades básicas del ser humano, reconocemos también en Colombia el nivel de desempleo, el porcentaje de incremento del IPC, del índice del precio al consumidor. Vemos cómo la inflación está generando una brecha de deterioro y cada día, cada colombiano pierde poder adquisitivo para poder acceder a lo mínimo necesario, es decir, cada vez le cuesta más. Entonces ahí es donde empieza el riesgo público a materializarse. Si yo veo la oportunidad de tumbar a alguien, entonces soy el más vivo, soy el abeja. Pero ¿qué pasa si a mí me castigan, si a mí me cuestionan, si a mí me demuestran que mi actuar fue con intención de daño? Ya estoy haciendo parte de una cadena delictiva tipificada en el Código Penal. Entonces, miren que cualquiera de nosotros, por inocencia, por conocimiento, podemos llegar a ser parte de una red sin estarlo buscando, sin alguna vez haberlo imaginado. Entonces, el autocuidado que se expone en este espacio es caractericemos el riesgo público en todos los escenarios. Aquí no solamente es un mensaje para trabajadores afiliados a la administradora de riesgos laborales ARL Positiva. Este es un mensaje que va más allá. Este mensaje va para las familias, van para los padres, para los hermanos, para los inversionistas, para quienes tienen su negocio adicional a su trabajo, para quienes prospectan una vida mejor y aún sueñan en garantizarle a sus hijos una vida mejor. ¿Cuál es el papel que estamos haciendo para caracterizar ese riesgo público? Porque si yo olvido esa caracterización que debo hacer para poder ofrecer seguridad y minimizar el nivel de vulnerabilidad de mi empresa, de mi cargo, ¿cierto? De mi persona, lógicamente voy a permitir que sea yo esa víctima o sea yo ese receptor final. Pero entonces dentro de ese entendido de la caracterización, ¿cierto? De conocer la historia y de verificar que algo me puede pasar a nivel organizacional o a nivel persona en cualquier espacio, va también a repercutir a la organización. Porque ¿qué pasa si en una empresa tengo a muchas personas que han atracado, que las han violentado, que las han arremetido con un arma blanca o con un arma de fuego, que dejó de trabajar, que tiene afectación en su vida, en su salud física y mental? Pues lógicamente las empresas también van a recibir ese latigazo porque van a tener menos trabajadores en su empresa
van a tener que posiblemente recargar a los demás funcionarios o posiblemente contratar a más personas para que cumplan esas necesidades de responsabilidad, cargos y funciones, y eso empieza a generar una brecha económica a nivel organizacional. Brecha económica que termina desestabilizando las economías de las empresas. Cada día se cierran a nivel nacional más de 150 empresas constituidas en Cámara de Comercio. Imagínense ustedes cómo está la economía en declive, y si nosotros seguimos exponiéndonos, pues obviamente estamos exponiendo también la economía de la organización, que me da la oportunidad de trabajar. Hoy por hoy el trabajo no es seguro. Ni un contrato indefinido es seguro, ni un contrato a obra labor es seguro, mucho menos un contrato a prestaciones sociales o un contrato verbal que termina siendo lo mismo que un contrato a término indefinido, pero que en el momento de generar la quiebra en una empresa o en el momento de decir usted ya no cumple a cabalidad con sus labores y tener el sustento, pues simplemente prescinden de nosotros, ¿cierto? Porque no tenemos escriturado nuestro cargo. Entonces, esto es un autocuidado mutuo. Yo me cuido por mi familia, me cuido por mi integridad, me cuido por mí mismo, pero adicionalmente cuido a la empresa que me está dando trabajo y me está dando la oportunidad de aportar. Y en esa colaboración mutua es donde yo caracterizo el riesgo público de mi empresa. Verifico si la zona de acceso a mi organización es peligrosa. Verifico si la actividad económica que ejerce mi organización en este momento está siendo de pronto visualizada por algunos grupos delincuenciales. Verifico las horas de ingreso, las horas de egreso, la luz pública, los mecanismos y controles que tiene la organización para tener inclusive cámaras o monitoreos de seguridad, el sistema de vigilancia privada contratada al servicio de la organización, haciendo un chequeo a los visitantes, a los que ingresan en sus vehículos, verificando que si el vehículo no tiene algún artefacto explosivo, que el que ingresa venga con una invitación, una autorización previa, con número de cédula, con relación de a dónde está afiliado, EPS, ARL, en caso de emergencia llamar a quién. Todo ese mecanismo de autocontrol que manejamos nosotros a nivel de organización y que podemos complementar dentro de la empresa. Cuando nosotros vamos avanzando y vamos caracterizando el riesgo organizacionalmente y adicionalmente caracterizamos el riesgo en la casa donde yo vivo o en mi conjunto residencial y caracterizo el riesgo que asume mi hijo en la universidad o en la escuela, me vuelvo una persona crítica que autoconserva los estándares de calidad para garantizar la vida propia, porque nos volvemos expertos garantizando un sistema de gestión de la calidad de nuestra empresa, haciendo muy bien la tarea en la empresa y nos olvidamos de nosotros. Y nosotros somos pieza importante para garantizar una disminución en los casos de riesgo público. ¿Cómo? Autocuidándonos, no dando la oportunidad, no mostrando más allá, no hablando más allá, evitando que nuestra imprudencia, porque en ocasiones nuestra misma lengua termina siendo el látigo de nuestros actuares. Si yo digo voy a retirar 5 millones, me voy a ir para el extranjero, mañana me voy a ir a comprar un carro, mañana voy a firmar los papeles de mi casa, y lo digo delante de la persona necesitada, delante de la persona que tiene intención de daño, incluso en riesgo público, y personas que ni siquiera con intención de daño, simplemente por necesidad económica, causa daño. Pero yo misma di la posibilidad de verbalizar mi abundancia. Entonces, no cometamos por imprudencia verbalizaciones que no dan lugar delante de personas que no corresponden. En este momento, 242 personas. Recordarles que tenemos a su disposición un chat abierto para que si tienen dudas o preguntas, por favor, me las hagan al finalizar. Y de esa manera podemos construir dentro de esta comunidad de conocimiento y aportar mucho más a la socialización e interacción docente con nuestros asistentes. Bueno, entonces les traje esta imagen mirando la historia. No sé si ustedes recuerdan fotografías dentro de los medios de comunicación hace unos 20, 30 años, donde recordábamos aquellas situaciones de grupos armados que las encontrábamos en algunas zonas rurales donde no existía gubernabilidad, donde no podía entrar la Policía Nacional, el Ejército Nacional, donde todos los campesinos eran vulnerables. Yo les hago la pregunta y cada uno contéstensela. ¿Será que eso sigue existiendo hoy, después de 50 y 70 años? ¿O será que eso ya se borró del mapa? ¿Qué creen ustedes?
¿O será que porque no lo hemos vivido o nunca fuimos cercanos a ese flagelo para nosotros es indolente llegar a recordar estas imágenes y considerar que puedan existir en la actualidad? Ahora bien, esta es una imagen que posiblemente se reconozca dentro de desplazamiento forzoso de las tierras hace muchos años, pero que hace muy poco lo vivimos, ¿cierto? Con la migración a Colombia de diferentes nacionalidades y personas buscando auxilio, buscando refugio, buscando comida, buscando oportunidades de trabajo. Y también, desafortunadamente, hemos encontrado flagelos que terminan afectando y multiplicando las cifras de materialización de riesgo público, ¿cierto? Entonces, esto sigue siendo una realidad nacional y si nosotros somos ajenos a la realidad nacional, somos ajenos a las noticias de televisión, somos ajenos a los reportes de las entidades públicas que nos indican a nosotros cómo van las cifras de criminalidad a nivel nacional, simplemente en cualquier momento seremos nosotros los afectados. Esta imagen que asemeja la unión del pueblo a través de la protesta social, de la manifestación social, amparada por la Constitución política, muy cercana, muy actual, muy realista, ¿cierto? Tendencialmente o como megatendencia aplicada a Colombia, Latinoamérica, Europa. Se sigue viviendo en Colombia y se seguirá viviendo en Colombia, no sabemos por cuántos años más. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de la identificación del peligro, podemos reconocer tres grandes preguntas. Estas preguntas están determinadas en la Guía Técnica Colombiana GT45, que es una guía que nos enseña a nosotros a categorizar los diferentes peligros clasificados para Colombia como de mayor nivel de materialización, ¿cierto? Yo sé que posiblemente en este espacio tengamos muchos responsables de talento humano, responsables de seguridad y salud en el trabajo, como de pronto también algunos que quieren conocer y no tienen previamente la cercanía con algunas normas técnicas enfocadas a seguridad y salud en el trabajo. Y para eso son estos espacios, ¿cierto? Para recordarles, por ejemplo, frente a esta presentación, que hay una guía técnica que clasifica algunos riesgos a los cuales puede estar sometido el trabajador. Físico, químico, biológico, condiciones de inseguridad, fenómenos naturales, bueno, una clasificación de 7 que me dice a mí ¿qué debo de hacer para poder categorizar cada uno de esos 7 peligros? Y como hoy estamos hablando de la categorización del riesgo público, yo quiero regalarles también 3 preguntas. Y dirán ustedes, ay, esa profesora dejó solo tareas. Preguntó y preguntó. Pero lo hago es para que ustedes se cuestionen porque aquí estamos construyendo conocimiento colectivo. Y más que el conocimiento que ustedes se lleven después de esta sesión, es las preguntas y el cuestionamiento que ustedes se van a llevar para mejorar sus condiciones de reducción de vulnerabilidad e identificar las amenazas latentes a su alrededor. Entonces, la pregunta es, ¿quién o qué puede sufrir el daño? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Y cuándo puede ocurrir el daño? Siempre que ustedes se expongan a cualquier tarea, a cualquier espacio, piensen en función del riesgo. Si hay alguna probabilidad de que a ustedes les pase algo, si hay alguna probabilidad que en su empresa llegue a suceder algo, en los sistemas, en la fachada, en la infraestructura, en el buen nombre, a los trabajadores, a la economía, contéstense en estas 3 preguntas. Y prepárense para ser ustedes los mismos autocontroladores de la seguridad y la salud que les emergen sus vidas, porque es que la seguridad y la salud es propia, es mía. Sí, yo sé que el empleador tiene un alcance, tiene unas obligaciones, la administradora de riesgos laborales también tiene un alcance de acompañamiento y de asesoría, pero ¿cuál es el papel de cada uno de nosotros? 241 asistentes. ¿Cuál es el papel de cada uno de ustedes para autocuidarse y no ser víctima de los delincuentes? Con estas 3 preguntas vamos haciendo el aporte a la identificación de los peligros. Y ya casi que cerrando y finalizando esta sesión, invitándolos nuevamente si tienen alguna duda, por favor, la dejen en el chat. Quiero cerrar con 2 formas de categorizar el riesgo público y corresponde a motivo y oportunidad. El motivo, siendo una causa que determina la existencia de la manera de actuar de una persona que ha sido originado o que ha sido generada por el delincuente, es decir, la persona que tiene la intención de daño. ¿Qué hace este delincuente? Elige a la víctima, ¿cierto? O ataca a la organización
o decide cuál es la empresa contra quien quiere arremeter porque tiene motivos propios, certeros, infundados para actuar en contra de. ¿Y cuáles son esos motivos? Entonces están aquí relacionados. Por motivos económicos. Imagínense ustedes el hambre. ¿Ustedes alguna vez han sentido hambre? Que lleguen las 12, la 1 de la tarde y no hayan almorzado y empieza ese estómago a dar vueltas y a sentir cositas ahí malucas y empezamos a bostezar y queremos salir rápido a comer algo. Imagínense ustedes esas personas que no tienen acceso a la comida, que pueden pasar 2 o 3 días sin probar bocados, sin tomar agua. Pues esas personas terminan cometiendo actos delictivos que afectan a cualquier parroquiano, como ustedes o como yo, para poder adquirir lo que necesitan para poder comer, o para poder pagar la noche, para poder pagar la pieza, para llevarle el medicamento a sus hijos, o simplemente porque por avaricia se quieren quedar con lo ajeno. Entonces, motivos económicos siempre vamos a encontrar en un delincuente. Motivos personales, ¿cierto? Me quiero vengar, tengo enojo, le tengo envidia a esa persona, le tengo celos, quiero generar un acto para causar daño. También se dan, ¿o será que no? ¿Qué piensan ustedes? Motivos religiosos, ¿cierto? Por creencias religiosas, ideológicas, políticas. Bueno, siempre vamos a tener esa presentación del motivo en el delincuente. ¿Y por qué la vamos a tener materializada? Porque cada delincuente tiene en su ciencia cierta, es decir, en su autoconocimiento del motivo para causar daño. Y vemos, por ejemplo, personas que generan violencia o generan un acto delictivo, la materialización del riesgo público por adicciones o sustancias psicoactivas. ¿Puede pasar? También sucede. Personas que se pierden en las drogas y que desafortunadamente no son conscientes de sus actos. Otros por trastornos, ¿cierto? Psicológicos, personas con trastornos mentales que no son conscientes del daño que causan y que divagan y generan afectación a otras personas. Otros porque simplemente fueron criados en familias violentas y terminan actuando con violencia para poder acceder a sus pretensiones y lo que tanto conocemos como motivos de inseguridad, lo que encontramos en todas las calles a cualquier momento, en cualquier servicio público, en cualquier entidad financiera, porque la inseguridad es una realidad establecida hoy por hoy. Entonces, eso desde el motivo, importante que ustedes reconozcan que tenemos de toda esta clase de clasificación, políticos, laborales, personales. Por ejemplo, ¿quién escuchó las noticias anoche del nuevo lanzamiento con explosivos que está sufriendo Medio Oriente? Desafortunadamente son guerras que llevan muchos años y no se acaban y no se sabe si se van a acabar. Eso también puede ser por motivos, ¿cierto? Religiosos, ideológicos, políticos, que han durado muchos años, así como en Colombia hablar del narcotráfico, hablar del conflicto armado. Cada país tiene un contexto y por eso empecé hablándoles del contexto. Y por eso es importante que ustedes se contextualicen y conozcan la historia. Posiblemente de los conectados hoy tengan muchos chicos millennials, chicos que no saben cómo fue la historia hace 50 o 70 años. Sería bueno que lo hablaran con sus papitos, con sus abuelitos y conozcan un poquito de ese flagelo en riesgo público que ha sido permanente en Colombia y cómo ha venido evolucionando y caracterizándose de manera diferente a través de los años. Tenemos entonces la oportunidad. Y cuando hablo de la oportunidad, hablo del momento o la circunstancia para que sea conveniente suceder el acto delictivo. Esa oportunidad es propia de las personas que brindan los espacios o ceden el espacio para que las cosas pasen, por negligencia, por pereza, porque por inconsciencia lo realizan y eso hace a que la amenaza se materialice. Por ejemplo, si yo voy sola con un iPhone 15, con mi morral con un portátil de última generación, voy muy bien vestida, con mis alhajas, con mi reloj, y con todos mis accesorios, con dinero en efectivo, pasando por una calle oscura que no tiene luz pública, 11 de la noche, ¿quién me va a salvar? ¿Será que me puede pasar algo? ¿Será que di la oportunidad? Si yo me subo a medio de transporte masivo, con mi celular expuesto en el bolsillo de mi bolso, ¿será que estoy dando la oportunidad?
si yo me subo al transporte con mi celular en la mano o me hago en cualquier esquina solitaria en un semáforo con mi celular en la mano o con la plata en la mano, ¿será que doy la oportunidad? Entonces, damos nosotros la oportunidad y el delincuente tiene el motivo, entonces se juntan y ahí es donde se materializa el riesgo. Palabras más, palabras menos. ¿Cómo se da esa oportunidad? Entonces encontramos que se da por temeridad, por desconocimiento. Entonces, temeridad, cuando la persona es temeraria, es decir, no le tiene temor a nada. Entonces dice, a mí nunca me va a pasar nada, yo siempre lo he hecho así, eso a mí nunca me han robado, a mí nunca me van a robar. ¿Pasa? Sí pasa. Personas que nos creemos superhéroes. Por desconocimiento, porque confiamos en la fachada del delincuente, confiamos en quien nos rodean y terminamos cayendo en ellas. Por sistemas precarios, condiciones económicas de migración, lugares no adecuados, la notoriedad, que es cuando nosotros exponemos y demostramos o verbalizamos imprudentemente, obviamente nos hacemos notorios, y la confianza. Entonces, señoras y señores, de esta manera voy cerrando la caracterización del riesgo público, recordándoles que es importante que ustedes reconozcan tanto el contexto interno dentro de la empresa como el contexto externo y que a nivel organizacional tengan algunas herramientas de ayuda, las cuales son apalancadas por la alta dirección, como es tener actualizada la matriz de amenazas y vulnerabilidades, afiliar a los trabajadores en el nivel de riesgo que corresponda. Tenemos 5 niveles de riesgo: administrativo, los que trabajamos con textiles, los que trabajamos con químicos, con rayos ionizantes, con riesgo 4 en medios de transporte, riesgo 5 en algunas funciones públicas. Entonces, cada categorización del riesgo hace parte del reconocimiento de esa categorización. Igualmente, capacitar al personal, esto que ustedes están haciendo hoy, 245 personas conectadas queriendo saber un poquito más de qué es esto del riesgo público y cómo trabajamos nosotros para no ser víctimas. Y liderar el programa de riesgo público, que esa es la invitación que al cierre de nuestro 12º encuentro, tal vez tengamos ya mucho más material para ir desarrollándolo a nivel organizacional si ustedes consideran que es necesario. Cerramos con una pregunta. ¿Y tú ya estás preparado para no ser una víctima más? Tú, yo, todos nosotros. ¿Estamos preparados para no ser víctimas? Entonces, bueno, de esta manera agradezco la participación. No sé si tenemos alguna pregunta. Me dices, por favor, Oscar, si tenemos preguntas para poder nosotros ahorita despejarlas o si no, dar paso a nuestras preguntas de cierre, por favor. A ver, estamos mirando por acá, preguntas. Doctora Paola, tenemos una pregunta. Dime. Permítame, por favor. Dice, ¿qué debo hacer ante peligro latente si entro en shock? Esta pregunta nos la hace Deimer Vitola. Bueno, yo les cuento que el ser humano es un mundo individual. Muchas veces nos preparamos en este espacio para saber cómo actuar. De hecho, en una de las sesiones hay una sesión de cómo prepararnos en cuanto a nuestro fortalecimiento en la salud mental para poder reaccionar ante materialización del riesgo público. Hablamos mucho de ser resilientes, de no atacar al delincuente, de no provocar al delincuente, de no mirar al delincuente, sino agachar la mirada, es decir, ser sumisos ante la materialización del riesgo público. Pero hay personas que entramos en shock, ¿cierto? Por más de que conocemos la teoría, nos han dicho cómo actuar, pero en el momento del suceso quedamos bloqueados. ¿Qué es lo más importante si somos conscientes de que podemos entrar en un shock? Tratemos de autoconservar sigilosamente nuestra integridad, es decir, que el shock no sea un shock violento, ¿cierto? Un shock donde yo entro en una disputa con el delincuente, sino que por el contrario, mi shock es un shock pasivo, donde me quedo quieto y empiezo a trabajar la respiración para empezar a tener comportamientos lógicos que me den una reacción oportuna, adecuada y que no ponga en daño mi integridad. Porque si mi reacción es ponerme a llorar, ponerme a gritar, infortunadamente pasa lo que está sucediendo hoy por hoy, donde el delincuente primero dispara, ¿cierto? Primero nos lesiona con una arma blanca y después se lleva nuestras cosas, porque eso es lo que está haciendo el delincuente hoy. Antes de que nosotros gritemos auxilio, auxilio, o hagamos gritando detrás del delincuente, nos están violentando. Entonces,
Hablar de shock es tratar de ser conscientes de que el shock puede darse, ¿cierto? Porque todos reaccionamos diferentes y el shock es una reacción natural de defensa y de supervivencia que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque es una reacción automática. Yo no lo pienso, o sea, por más de que yo sepa que debo autocontrolarme, el shock puede salir automáticamente. Pero respiremos y tranquilicémonos ante ese shock, ¿cierto? Evitando nosotros irnos en contra del suceso. Esa sería la manera de reacción. Oscar, contigo si gustas, tenemos más preguntas o pasamos a la No, evaluación. ya no ¿Alguna tenemos otra? más preguntas. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Entonces, de esta manera damos por concluida la segunda sesión. Gracias a todos los que nos acompañaron, 258 asistentes la tarde, la mañana ya mediodía este día. La idea es invitarlos el otro mes para que nos acompañen en nuestra tercera sesión de riesgo público y vayamos construyendo esas herramientas necesarias para la creación del programa de riesgo público y para la autoconservación de no ser víctimas en ningún espacio. Te cedo la palabra a Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta: ¿cuándo se firmó el acuerdo de paz? A, 2012, B, 2022, C, 2016. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, 2012, 13%, B, 2022, 2%, C, 2016, 84%. Cuéntenos, doctora, cómo nos fue con esta primera pregunta. Oscar, nos fue súper bien porque efectivamente incrementamos las respuestas acertadas de un 64 a un 84%. Es decir, en el año 2016, en el mes de noviembre, se firmó el acuerdo de paz para este gobierno en Colombia, lo que permitió tener ilusión de tener un país mucho más tranquilo y evitando la presencia de tanto grupo armado. Gracias, doctora. Continuamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. ¿Cuántos años llevamos en el conflicto armado de Colombia? A, 5 años, B, más de 70 años, C, no hemos tenido conflicto armado. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Cómo nos fue? A, 5 años, 1%. B, más de 70 años, 99%. C, no hemos tenido conflicto armado, 0%. Cuéntanos, doctora, cómo nos fue con esta segunda pregunta. Oscar, no, excelente. El 99% reconoce que llevamos más de 70 años en conflicto armado y pues eso hace parte de conocer la caracterización y la contextualización de nuestra historia en el país. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. ¿Es un motivo de riesgo público? A, ideológico. B, la hora. C, un perro. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. A, ideológico, 84%. B, la hora, 11%. C, un perro, 5%. Cuéntanos, doctora, cómo nos fue con esta última pregunta. Listo, muchas gracias, Oscar. Efectivamente, incrementamos de un 77% a un 84%. El ideológico es la respuesta acertada, claramente. Un perrito no genera riesgo público y la hora, pues tampoco está dentro del marco de la oportunidad, entonces, perdón, del motivo. Entonces, en este entendido, quiero agradecerles a todos los asistentes por haber compartido con nosotros. Nos damos cuenta a través de este sondeo final que apropiaron conocimientos. Espero les sea muy útil. Y la invitación, autocuidémonos de los delincuentes porque siempre van a estar al acecho de nosotros. Una feliz tarde para todos y gracias a ARL Positiva, su compañía de seguro, por este espacio de formación que ustedes aprovechan y que tienen a disponibilidad permanente en los canales de comunicación que ya nos va a comentar Oscar. Doctora Paola, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Chao.
De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.